Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Saavedra. Hoy es lunes 26 de enero. Este es El Baturrillo Político, la actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Hoy, en El Baturrillo Político, la previa del cara a cara entre Alegría y Azcón. Primer fin de semana de campaña, muchos actos, mucha presencia de líderes nacionales y, en definitiva, mucha información de la que sacar conclusiones. Miren, vamos a empezar por los dos partidos con más representación, Partido Popular y Partido Socialista. Muy interesante analizar quién ha venido a apoyar a Jorge Azcón y quién ha venido a apoyar a Pilar Alegría. El candidato del Partido Popular estuvo acompañado todo el fin de semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La pregunta es obvia, ¿por qué no Feijóo? ¿Por qué Ayuso y no el líder del partido? Vamos a ver, es el comienzo de campaña, Feijóo ya estuvo la semana pasada y todavía queda campaña como para que venga Feijóo a apoyar a Azcón, así que no vamos a sacar este tipo de conclusiones. No, vamos a ir a otras, vamos a profundizar. La presidenta madrileña, además de tener un carisma y una naturalidad única, y esto es mi opinión personal, para expresar todo lo que siente, es el ejemplo manifiesto, y esto no es opinión personal, Isabel Díaz Ayuso es el ejemplo manifiesto de que el Partido Popular puede gobernar en una comunidad autónoma con mayoría absoluta sin la necesidad de Vox, que es precisamente lo que le encantaría hacer a Jorge Azcón en Aragón. Vamos más allá. Porque Feijóo, por ejemplo, también ha sido ejemplo de mayorías absolutas en Galicia. Pero la Madrid de Ayuso es el modelo al que aspira Azcón: bajar los impuestos, favorecer las inversiones y así recaudar más dinero para destinar a los servicios públicos. Además, ¿para qué vamos a engañarnos? El tirón que tiene Ayuso lo tienen pocas políticas y políticos en España. Es la imagen, es la bandera de la resistencia antisanchista. Han intentado todo en su contra y ha salido cada vez más reforzada. Bueno, y hasta aquí las obviedades. Lo cierto es que han exprimido al máximo la agenda de Ayuso. Sábado por la mañana, encuentro con jóvenes en una discoteca del Tubo, en Zaragoza. Sábado por la tarde, 2 actos en Huesca. Domingo por la mañana, visita a la Virgen del Pilar y encuentro multitudinario en la Sala Grande de los Cines Palafox, más de 1000 personas. Mientras tanto, el presidente de España, Pedro Sánchez, acudía en defensa de su más fiel escudera y portavoz, porque Pilar Alegría, la secretaria y candidata del Partido Socialista en Aragón, habrá dejado de ser la portavoz del gobierno, pero vaya, sigue siendo la portavoz del sanchismo y de Moncloa. Interesante también las músicas que sonaron en un mitin y en otro. En Zaragoza, Ayuso y Azcón; en Huesca, Sánchez y Alegría. Porque, miren, mientras que el Partido Popular empezaba con este ritmo, Don't Stop Me Now, de Queen, no me pares ahora. Estoy teniendo un buen momento, en referencia a esos miles de millones anunciados en inversiones. No me pares ahora, no vamos a bloquear Aragón. Pues mientras que el Partido Popular entraba en su mitin con este ritmo de Queen, en Huesca, Pedro Sánchez y Alegría entraban con este otro. Siento que llegó nuestra hora, esta es nuestra revolución, y esta es la canción Revolución de Amaral. Lo cierto es que muy adecuada, ¿no? Desde el punto de vista del Partido Socialista. Es el momento de la revolución, de revolucionar las políticas de Azcón y volver a las políticas socialistas de antes. Muy apropiado, pero se han equivocado. La revolución es la que necesita el PSOE para no seguir perdiendo votos. Pero bueno, empecemos con el contenido de los mítines. Al final estas cosas son pues cuestiones de forma. Vamos con el fondo. Ayuso dio lo que es para mí un discurso de Estado. La presidenta madrileña señalaba cómo el gobierno de Sánchez fragmenta y socava la identidad de una nación. Obviamente también hubo referencias a Aragón. Pretenden que lo que ocurra en una región no sea cosa de la otra, porque como es un territorio, parece que lo de los de al lado es cosa suya. Poquito a poquito lo van introduciendo, para que nos vayamos poco a poco separando. Para introducirnos el concepto de nación de naciones. Está todo perfectamente medido. Esto va algo más allá todavía. Cuando hablamos de privilegios, y además privilegios para los nacionalistas, es que es aún peor. Porque de lo que se trata
es de hablar de la fabricación ilegal de naciones, que es lo que están haciendo a la cara con el dinero de todos los españoles, con Cataluña, con el País Vasco y con Navarra. Eso sí, con el dinero de todos, e insisto, para llevarnos a una república federal plurinacional y encima laica. Y con ese programa electoral vas y te presentas en Aragón. Hay que tener el rostro bueno. Como nada es de nadie ya, a nadie le tiene que importar lo de alrededor y solo hablamos de prebendas y de qué hay de lo mío, qué hay de lo tuyo y de esos supuestos privilegios que nos están nublando y confundiendo porque insisto que esto va de algo más. Lo que tenemos por el camino es que nada funciona en España. Después turno de Azcón, el candidato popular, pues defendía su gestión durante estos 2 años al frente del gobierno de Aragón, asegurando pues que de Lambán hasta nuestros días se ha mejorado prácticamente todo, listas de esperas, vivienda pública, educación, etcétera, etcétera. Por supuesto, Azcón también sacaba pecho de las inversiones millonarias por valor de 75.000 millones y, por supuesto, se acordaba de su rival Pilar Alegría. Lo que me llamó la atención de todo el mitin, que duró más de 1 hora, hora y cuarto, hora y media, es que nadie habló de Vox hasta el final del mismo. Ni una sola referencia de Ayuso a Vox, ni una sola referencia de Azcón hasta el final. Justo decía Azcón, y ahora voy a dedicarle 5 minutillos a Vox. Escuchen lo que dijo el presidente aragonés. Yo quiero decirle a Vox que no se equivoque de candidato. Estas elecciones van de quién quiere gobernar Aragón, de quién queremos que sea el próximo presidente de Aragón. Quien empezó esa estrategia de decir que el PP y el PSOE son exactamente lo mismo, lo empezó Pablo Iglesias. Y ahora vemos exactamente ese mismo populismo en Vox. ¿El PP y el PSOE son lo mismo? ¿Azcón y Alegría son lo mismo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los de Vox le vais a dar los votos a Pilar Alegría para gobernar o qué? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a gobernar con Pilar Alegría? ¿Vais a tomar decisiones con el sanchismo? ¿Vais a tratar de reforzar al Partido Socialista en un debate que no es el que estamos teniendo en esta comunidad autónoma? Bueno, un día de estos hablaremos del voto útil desde el punto de vista de cada partido político. En fin, mientras tanto, en Huesca, el presidente de España y la candidata del PSOE, Pilar Alegría, pues entonaban los mantras que siempre repite la izquierda cuando no tienen a su favor ni los argumentos ni el relato. Cuidado, que viene la ultraderecha. Cuidado, que lo privatizan todo. Y la ultraderecha en estas elecciones tiene 3 papeletas. La de Azcón, la de Abascal y la de Alvise. Hay 3 papeletas para que Aragón vuelva al mismo pasado al que le quieren llevar. Solo hay 2 modelos. Solo hay 2 opciones. El modelo de las derechas, de la privatización, de la confrontación y de los recortes, o el modelo de la esperanza, de la ilusión, de las propuestas y de los derechos que representa el Partido Socialista Obrero Español. Eso sí, ni una sola mención a la palabra presupuesto. Claro, como Sánchez sigue sin él, mejor no digan nada. También mucha insistencia a la ley de vivienda, tanto de Alegría como de su jefe, la que regula el precio del alquiler. Dice Alegría que si llega a la presidencia del gobierno de Aragón, pues promete aplicarla en todas las zonas donde sea posible. En fin, Azcón y Alegría van a debatir esta noche a las 10 menos 10 en la autonómica. Primer cara a cara electoral en 10 años. Es que el último fue en 2015. Luisa Fernanda Rudi por el PP y Javier Lambán. Tenemos una promo. Damas y caballeros, bienvenidos a la velada de campaña. Hoy, como cartel único y principal, batalla por la presidencia del gobierno de Aragón. A un lado del ring, la coleccionista de cargos, la portavoz del sanchismo, la queridísima amiga de Santos Cerdán y Salazar el íntegro, la socialista Pilar Alegría. Al otro lado del ring, el hombre inversión, el hombre que vale 75.000 millones de euros, el imparable Jorge Azcón. Esta noche, en la televisión autonómica, el cara a cara más esperado, a las 10 menos 10 de la noche, la velada de campaña. Bueno, tiramos con algo de humor respecto al cara a cara, porque la pregunta es si va a quedar cao Pilar Alegría siguiendo esa
esa analogía, ¿no?, con el boxeo, o cuántas rondas va a aguantar. Va a haber 3 rondas temáticas. Mañana ya les anticipo que vamos a tener tertulia post-debate para analizar todas las claves. Vamos a ver, está muy claro que Azcón le va a preguntar a Pilar Alegría por Salazar, por el parador de Teruel, por la financiación privilegiada para Cataluña. Claro, Pilar Alegría será muchas cosas, pero no creo que sea tonta, entonces se llevará más que preparadas estas cuestiones. 50 minutos ininterrumpidos esta noche y mañana aquí en el Baturrillo Político la tertulia del post-debate. Claro, nos decían, hay expertos que dicen que estas elecciones autonómicas no es un PP versus PSOE, porque parece que el PSOE está acabado, pero no hay que olvidar que 1 de cada 5 aragoneses va a votar al PSOE. Hay algunos expertos que dicen que estas elecciones son las elecciones del PP y Vox, y pues en Vox echan en falta estar en el debate. Escuchen a su candidato, Alejandro Nolasco, esta mañana. Llevamos ya 40 años aguantando ese debate de la supuesta gestión, lo que parece que no es que tú hiciste, claro, cuando ellos dicen y tú más, que en el fondo quiere decir y yo también, entonces se echan a la cara datos que además el ciudadano medio no sabemos si lo que están diciendo es verdad o no. Usted en el año tal subió tanto porcentaje y el paro ha bajado tanto, pero ¿quién dice la verdad y quién miente cuando los datos son tan distintos? Y realmente yo creo que han excluido a Vox porque no quieren que les digamos la verdad, no quieren que les dejemos desnudos ante los oyentes y que la gente se dé cuenta de cuál es la estafa del bipartidismo. Alberto Izquierdo, candidato del partido aragonés a la presidencia del Gobierno de Aragón. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ya tenía ganas de verle a usted en campaña. ¿Cómo lo lleva? Muy bien, a mí me encanta la campaña porque a mí no me pasa como a Pilar Alegría, no descubro Aragón, no me pasa como a Jorge Puello, no me entero que en Teruel hace frío, yo todo eso ya lo sabía porque llevamos recorriendo Aragón desde el año 2023. De hecho, hoy recontaba que habremos recorrido unos 500 municipios de Aragón, quizá más. Eso no lo va a hacer ninguno de los candidatos ni en la campaña electoral. Luego, por supuesto, ya no volverán a salir del despacho porque es lo que a ellos les gusta. A mí la campaña me gusta porque me siento en mi medio natural. Mi medio natural es Aragón y son los pueblos de Aragón. El principal reto, si me permite, señor Izquierdo, al que se enfrenta el partido aragonés es a sacar, al menos a revalidar ese escaño que actualmente tienen en las Cortes de Aragón. Es usted candidato por Teruel, Alejandro Nolasco, candidato de Vox, es candidato por Teruel, Jorge Azcón, candidato del Partido Popular, presentó listas primero en Teruel. Entonces entiendo que Teruel es la clave para las próximas elecciones. Santiago Abascal también presentó listas en Teruel. Fíjate, decía Carbonell que de Teruel no es cualquiera, y ni siquiera es Alejandro Nolasco de Teruel porque es navarro, ni siquiera es Tomás Guitarte de Teruel porque es valenciano, y por supuesto el señor Abascal vino a Teruel un día, no volverá más. Teruel es importante, pero solo en campaña, y eso es lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa que los pueblos de Teruel, los pueblos de Zaragoza, los pueblos de Huesca, solo son importantes en campaña. Me preocupa que el presidente del gobierno haga un mensaje de Navidad desde Almohaja y nunca más volverá. Me preocupa que Abascal estuvo un día en Teruel y no volverá más. Me preocupa mucho que Pedro Sánchez, no sé si ha venido una o ninguna vez a Teruel. Me preocupa mucho que Rajoy vino una vez solo a Teruel. Me preocupa mucho que Feijóo seguramente solo vendrá una vez a Teruel. ¿Qué quiero decir con esto? Que Teruel solo les importa para las elecciones. Esa es la diferencia. A mí en Teruel la gente me saluda con normalidad porque me ve habitualmente. A ellos les sorprende verles, claro. ¿Qué tal se lleva con Teruel Existe? Lo digo porque si vamos a elecciones a nadie se le escapa que es porque no se logró que esa mayoría PP-Vox desbloquease Aragón o alcanzase un acuerdo para tener presupuestos. Vamos a elecciones para ver si el Partido Popular consigue mayoría absoluta. El propio Jorge Azcón aquí en estos micrófonos nos ha dicho que eso lo ve prácticamente imposible. Entonces entendemos que la necesidad de Azcón es alcanzar una mayoría alternativa. ¿Por qué le digo esto e insisto en mi pregunta? Porque las encuestas hablan de que Azcón se quedará en 30, 31, que con Teruel Existe a lo mejor llega a 33. ¿Usted entraría a formar parte de un gobierno en el que esté Teruel Existe? ¿O la coalición Existe? Fíjese, la coalición Existe no estará en el gobierno porque no existirá. Porque si saca 2 diputados, que es lo que yo creo que sacará, serán de Teruel Existe, no de Aragón Existe, que son cosas diferentes. Nosotros somos responsables, somos muy previsibles, yo lo digo siempre, el Partido Aragonés es fácil de entender lo que va a hacer. Mire, ¿sabe con quién yo no voy a llegar a un acuerdo
con el Partido Socialista. ¿Sabe por qué no voy a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista? Porque este Partido Socialista se avergüenza del Partido Socialista con el que yo llegué a un acuerdo, que es con el Partido Socialista de Javier Lambán, con ese que defendía a Aragón por encima de todo, que defendía a Aragón con un Aragón con voz propia. ¿Sabe con quién puedo llegar a acuerdos? Pues con el Partido Popular actual de Jorge Azcón, con el que ya he llegado a acuerdos de investidura. ¿Y es posible que lo hagamos? Claro, si Jorge Azcón se compromete a cumplir algunas cuestiones que no ha cumplido en estos 2 años, porque no ha dado tiempo o porque quizá no tenía muchas ganas de hacerlo. ¿A mí me preocupa qué va a hacer Teruel Existe? No, Teruel Existe ya aprobó los presupuestos de Jorge Azcón con Vox, igual que aprobamos nosotros. A mí no me preocupa en absoluto poder hablar con Teruel Existe. La pregunta es, ¿Teruel Existe va a querer hablar de algo que no sea protestar, negarse a todo y hacer pendientes y pulseras, que es lo que a ellos les gusta? Porque lo que realmente quiere Teruel Existe es que en los pueblos todos hagamos pendientes y pulseras y las vendemos en el ecomercado del domingo. Ellos no quieren granjas de cerdos, no quieren energía ni generación de energía, no quieren carreteras, no quieren nada, porque todo les molesta, porque todo tiene una enorme afección. Y ellos lo que quieren es que cuando llegue una empresa de Aragón les pregunte a ellos dónde instalarse. Entonces, nosotros no tenemos problemas en hablar con nadie, en tratar de construir. Ya hablamos incluso con Vox, cuando quisieron formar parte del gobierno hasta que se dieron cuenta que no sabían hacer nada y entonces se fueron corriendo. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, pero vamos a poner una condición y si esa condición no se cumple va a ser muy difícil. Queremos hablar de Aragón. Yo quiero hablar de los problemas reales de la gente. Yo quiero hablar con el presidente Azcón de cómo vamos a resolver el problema de acceso a la vivienda que hoy tienen los jóvenes, no en Zaragoza, en todo Aragón. Yo quiero hablar del problema de la sanidad, que es tan paradójico como que en Zaragoza crecen las listas de espera, mientras que en el territorio no hay un médico que te atienda. Y es el mismo problema y es la misma comunidad, pero son muy distintos y los dos son importantes. Yo quiero hablar con el presidente Azcón de cómo vamos a conseguir que las cercanías sean una realidad en Aragón. ¿Cómo vamos a conseguir que un vecino de María de Huerva que ve las Torres del Pilar desde su casa no se pueda transportar en transporte público porque no lo hay y si lo hay no funciona bien? Yo quiero hablar con el presidente Azcón también de qué está pasando con ese Aragón a 2 velocidades, porque el Valle del Ebro crece y el resto de Aragón no lo hace. De eso es lo que quiero hablar. El que quiera hablar de esto, adelante. A mí me gustaría que en el debate de Aragón Televisión y el de la televisión venga Abascal, que es el que manda y es el que la gente ve. Porque claro, la pregunta es, si Alejandro Nolasco convoca un mitin mañana en Teruel, ¿irá alguien más que 2 o 3 amigos suyos? Porque no han hecho un acto electoral sin Abascal, porque si los hacen no va nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene que venga al mitin un señor a debatir que no pinta nada? Hablemos de programa, ha empezado ya la campaña. Ya puedo preguntar por medidas electorales concretas. ¿Qué nos trae el Partido Aragonés? El Partido Aragonés nos trae más gestión de lo nuestro. Nosotros defendemos una hacienda foral propia. ¿Por qué? Porque Aragón tiene derecho. ¿Ha visto que Pilar Alegría se ha sumado a este carro, al de, si no me equivoco, el artículo 108 del Estatuto, que es el que permite hablar bilateralmente, si no me equivoco? Usted lo sabrá mejor que yo. Imagínese si se hubiera sumado cuando era ministra. Hubiera sido maravilloso que ella, cuando era ministra, se hubiese sumado a la bilateralidad. Imagínese que se lo cuenta Pedro Sánchez y Pedro Sánchez lo entiende. Es que la bilateralidad es la clave, pero nosotros vamos más allá. Hacienda foral. Hacienda foral, seguridad. Nosotros estamos muy preocupados por una sensación que cada día crece más en Aragón. Policía foral, está hablando usted. Cada día la gente en Aragón dice que la inseguridad crece y es verdad. Aragón tiene una patrulla de Guardia Civil por cada comarca por la noche. La provincia de Teruel no tiene ni un solo cuartel abierto por la noche. Tenemos más de 200 plazas de Guardia Civil sin cubrir. La Policía Nacional tiene problemas. Las policías locales, salvo la de Teruel, Huesca y Zaragoza ciudad, no funcionan porque no tienen medios suficientes. Nosotros proponemos una policía autonómica con competencias reales de seguridad ciudadana. Nosotros lo que decimos es que vamos a ser capaces de asegurar la vida de nuestra gente. ¿Y eso cuánto vale? Unos 100 millones de euros. Mucho menos de lo que cuesta en Plan Pirineos, mucho menos de lo que cuesta, por ejemplo, la Romareda, mucho menos de lo que cuestan cosas que la gente las ve como naturales. Qué más normal, qué más natural y qué más importante que acostarte por la noche y sentirte seguro. ¿Cómo es posible que hoy una persona mayor que vive sola en un pueblo escuche un ruido, llame a la Guardia Civil y tarde la Guardia Civil 1h30 en ir a verle? La vivienda. ¿Cómo es posible que hoy lo normal sea compartir vivienda? ¿Cómo es posible? Sobre todo cuando ya se tiene una cierta edad. ¿Cómo es posible que un joven, porque ahora yo soy joven y tengo 42 años... Pues entonces yo soy adolescente, señor Izquierdo. Que un joven de 30 años
tenga que compartir casa con sus amigos o no, con gente que tienen todos la obligación, por desgracia, teniendo un trabajo normal, porque no llega, porque no puede acceder a comprársela. ¿Y qué propone el Partido Aragonés? El Partido Aragonés propone, lo primero, que la primera vivienda tenga unos impuestos cero. Es decir, que no pagues IVA, que no pagues transmisiones, que no pagues ningún tipo de impuesto. Eso rebajaría el coste de tu vivienda en torno a un 30%. Segundo, que aquellas personas que no puedan acceder a una vivienda de alquiler, que sea en la comunidad autónoma la que genere viviendas de alquiler asequible públicas siempre. Es decir, cuando una vivienda es de alquiler asequible, tiene que ser pública siempre. Cuando tú te vayas de esa vivienda porque te compres tu vivienda, que sirva para otra persona. No que a los 25 o a los 35 años pase a ser privada, que es lo que estamos viendo. Luego necesitamos que las administraciones colaboren. El Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y los ayuntamientos tenemos que trabajar a una. Por eso necesitamos asegurar la vivienda pública. Nosotros lo que proponemos es que los jóvenes tengan un régimen especial, que las donaciones, por supuesto, y las transmisiones sean cero y que toda aquella vivienda que se construya desde lo público permanezca siempre en manos de lo público. Otra cuestión que defendemos son los servicios públicos mediante la equidad. Yo no quiero hablar de igualdad. Yo cuando el presidente Azcón y el Partido Popular habla de igualdad me enfado. Porque hay que ayudar más al que más lo necesita. No cuesta lo mismo construir una carretera en el Sobrarbe que construirla en las llanuras de Extremadura. No cuesta lo mismo un profesor en Gúdar, que si no lo conocéis es el pueblo más bonito de España, que es el mío, que hay 8 niños. ¿Del cual es usted alcalde? Exactamente. En el que hay 8 niños que un profesor que tiene a 5 clases de 20 niños. No cuesta lo mismo que un médico se desplace de municipio en municipio, quizá para atender en una mañana a 4 personas, que un médico que está en una zona urbana todo el día en su despacho y es capaz de atender a 40 personas. ¿Y eso significa que hay que desatender lo urbano para atender lo rural? No. Eso significa que tenemos que hacer soluciones reales para problemas reales. Menos Koldos, menos Ábalos, menos Madrid, menos Franco, menos Milei, menos estupideces internacionales y más territorio, más Aragón y, como digo, más problemas reales y más soluciones reales. Estamos al comienzo de campaña, le quedan a usted, a su partido, 2 semanas para convencer a esos aragoneses que quieran tener una vista más aragonesista, ¿no? ¿Cómo los va a intentar convencer? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde va a estar? Vamos a estar en todos los pueblos prácticamente de la provincia de Teruel, en todas las comarcas, en Zaragoza y en Huesca también, los otros compañeros y yo también les acompañaré en algunos actos y vamos a hablar con la gente directamente. Yo lo que le digo a la gente es que yo quiero que la gente vaya a los mítines de Abascal porque tendrá la oportunidad de verle, que a mí me va a poder ver todos los días. Esa es la diferencia. Yo quiero que la gente vaya a los mítines de Feijóo porque será la única vez que le vean. A mí me van a ver por la calle todos los días. A los candidatos del Partido Aragonés son alcaldes, concejales, empresarios, autónomos. Les van a poder ver por la calle. Nosotros somos los de aquí. No sé si somos los mejores, pero somos confiables. No sé si somos los que van a ser las estrellas de la política, como es en este momento el señor Abascal, el señor Milei, el señor Donald Trump, pero somos los que te vamos a resolver el problema en tu casa. Somos los alcaldes de los pueblos. Somos las personas que nos encargamos de que si tú no tienes agua en tu casa, ver por qué. Somos los que nos encargamos de tu problema cuando no puedes construir una granja, cuando tienes un problema de ruido, cuando tienes un problema de cualquier tipo, cuando necesitas que alguien te ayude a hacer algo, ahí está la gente de tu alrededor. Somos los de aquí. ¿Qué significa ser los de aquí? Pues que nosotros no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Vamos a gobernar para ti. ¿Otros qué van a hacer? ¿Alguien tiene alguna duda de que Vox y el Partido Popular se acabarán entendiendo? Eso acabará pasando. ¿Cuándo? Cuando electoralmente les interese. ¿Qué somos? Somos una pieza más del ajedrez electoral de Vox y el PP, porque aquí las elecciones no son del PSOE contra el PP. Eso ha cambiado. Ahora las elecciones son de Vox y el PP. Entonces ellos están peleando. Extremadura es una pieza, check. Ahora Aragón, check. Después Castilla, check. Cuando llegue a Andalucía, pues seguramente llegarán a un acuerdo o lo que sea. Mientras tanto, los aragoneses que quieran construir una vivienda o tener una vivienda pública habrán estado un año esperando para nada. Los autónomos y las pymes que quieran acceder a una línea de convocatoria de subvenciones para instalarse habrán estado un año esperando para nada. Y los aragoneses y las aragonesas llevaremos 2 años sin presupuesto, pendientes de cuántos, y lo voy a decir bien claro, de cuántos negros va a echar al mar Abascal o de cuántas casas va a desocupar Alejandro Nolasco, que fue 2 años consejero de Justicia y ni hizo una cosa ni hizo la otra.
Alberto Izquierdo, nada más por mi parte, líder del Partido Aragonés, candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón para las próximas elecciones del 8 de febrero. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros. Carlos Jimeno, consejero de Economía, Transparencia y Transformación Digital en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Muy buenos días, un placer como siempre, Juan. Le vi ayer por el meeting de Ayuso. Menudas sensaciones, ¿no? Qué mejor inicio de campaña que tener a Isabel en Aragón, en Zaragoza, y diciéndole a los aragoneses lo que el Partido Popular sabe hacer cuando lleva ya 7 años con políticas muy claras para ayudar a sus ciudadanos y cómo ha posicionado a Madrid, a la Comunidad de Madrid, como una comunidad referente no solo en España, sino a nivel mundial, que genera riqueza y que la comparte con los españoles. Aquí no le escuchamos decir ayer a Isabel que como Madrid es la que más impuestos recauda, es la que más se tiene que llevar, y que transmitió que el camino en estos 30 meses de Jorge Azcón es el camino a seguir y el camino que ha llevado a Madrid donde está, y que esperemos que pronto sea Aragón esa segunda comunidad referente a nivel internacional. También muy enfocada la señora Ayuso a los autónomos, ¿no? A favorecer la actividad empresarial para poder bajar impuestos y, en definitiva, recaudar más, que es un poco el modelo que pretende Azcón. Usted mañana tiene un viaje a Bruselas. Sí. Cuéntenos, porque me parece que está relacionado, ¿puede ser? Por supuesto que está relacionado. Bruselas, el miércoles, hay 3 finalistas, 3 ciudades finalistas en el que se reconoce al mayor apoyo al comercio local. Son los primeros premios y Zaragoza ha sido una de las 3 ciudades seleccionadas como finalistas. Eso ya en sí mismo es un premio, y el comercio son autónomos. Estamos haciendo muchas cosas bien, más allá de Volveremos, que no hay ni un solo ciudadano consumidor o un comercio que entendiese el Zaragoza de mañana sin Volveremos, pero son muchas más cosas que ellas, y sobre todo es mucho apoyo a esos autónomos, a esos emprendedores que quieren abrir un negocio o cualquier otra profesión o gremio, y que se les está ayudando para iniciar, para que se lancen al riesgo y quieran trabajar, porque aquí esto va de ayudar al que quiere trabajar. La ciudad de Zaragoza competimos con Utrecht o Barcelona. Así es un honor. Yo creo que poder estar en Bruselas el miércoles y agradecer en nombre de los 6.000 comercios, 6.000 autónomos, 6.000 familias que han decidido que el comercio sea una forma de vida, pues eso ya va a ser un honor, y pues nos están comparando con las mejores ciudades de Europa como un referente de lo que es ayudar a sus comercios. Señor Jimeno, es usted consejero municipal, pero estamos en campaña autonómica y estamos escuchando mucho a la izquierda hablar de ese modelo por el que apuesta Jorge Azcón, de los miles de millones. Se dice que están repartiendo Aragón a sus amiguetes, a empresas extranjeras, a capitales que no son de aquí, en detrimento de los comerciantes o de los autónomos aragoneses. Es una falsedad, es un de los titulares que a la izquierda le gusta lanzar, y que las cifras, los resultados dicen totalmente lo contrario. Hace 3 meses, lo dijimos también aquí, lo compartí contigo, me trae la Red Nacional de Mercados de Abastos, reconoció a Zaragoza como la ciudad que más había ayudado en el 25 sus mercados de abastos. Ahora nos lo dicen en Europa. Aquí lo que estamos haciendo es atraer grandes inversiones, para que alrededor de las grandes inversiones puedan seguir creciendo nuestras empresas medianas, pero sobre todo también para que nuevos autónomos puedan entrar al mercado. Porque lo que el Partido Popular tiene claro es que para que haya servicios públicos de calidad, tiene que haber empresas que pagan impuestos. Sería engañar a los votantes, engañar a los ciudadanos, pensando que se puede dar servicios públicos de calidad, de primer nivel, sin tener impuestos que permitan financiar esos servicios. Y eso es lo que el Partido Popular se ocupa. No asustar a las empresas que quieren venir al territorio, en este caso Aragón, no asustarlas, decirles que aquí van a encontrar el mejor escenario para crecer, para seguir mejorando, y que con sus impuestos no duden los que lo necesitan, los jóvenes, los mayores, los colectivos vulnerables, que van a tener unos niveles presupuestarios como nunca ha tenido este territorio para cubrir esas necesidades básicas. Y el resto, facilitémosle trabajar, que es el compromiso que adquirimos la semana pasada a nivel nacional, aquí en Zaragoza, y se lo dijimos a los autónomos. Consejero de Economía, Carlos Jimeno, no tengo tiempo para más. Consejero del Ayuntamiento de Zaragoza, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Esta noche, a las 10 menos 10, en la Autonómica, el cara a cara entre el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón y, con todo mi cariño y respeto, la candidata a liderar como mucho la oposición. Azcón versus Alegría. Y mañana aquí en el Baturrillo Político, a partir de la 1:30, tendremos la post-tertulia, el post-debate. Muchísimas gracias. Hasta mañana.